Bien, bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. En la parte superior izquierda tenemos que hoy es la última clase de teoría, por supuesto, de la materia, que es seguimos en tema 5, en la programación orientada a objetos avanzada en C++. Vamos a ver las clases selladas que se hacen con el modificador final, qué características tiene, comparación de clase abstracta contra clase sellada, que son, cómo son los métodos sellados. Y aquí, miembros estáticos en C++. ¿Qué hacen los miembros estáticos en C++? Y un ejemplo de codificación de esto último que aparece acá. Vamos a ver acá. Bueno, le quería mostrar esto. Esto fue lo que vimos ayer. ¿Se recuerda? El polimorfismo, que decía que en este caso se comportaba, se podía visualizar muy bien lo que era el polimorfismo en C++. Teníamos el siguiente diagrama UML, una clase base que era animal con un método que era come. Y aquí, bueno, hicimos un ejemplo con dos clases derivadas nada más, lobo y pez, que tenía un método sobrescrito acá, que es igual que este que está acá. Cuando yo no ponía esta clase base, estas por supuesto heredan de la clase base. Cuando yo no tenía puesto aquí el virtual y mandaba acá a ejecutar los métodos come, me salía que dice aquí come como un animal. Sin embargo, cuando pongo virtual acá, entonces aquí me sale cuando instancio para la clase lobo, aquí que reservo la memoria dinámica, correcto, me sale come como un lobo y aquí come como un pez. Entonces aquí les decía lo siguiente. Decía que este ejemplo en el main crear tres vectores, un vector, perdón, de tres elementos tipo puntero a la clase animal, que es la clase base. Asigne memoria dinámica para cada clase de la base y las derivadas. Invoque para cada una la función come. Vea los resultados. Ahora declara la función come de la clase base como virtual. Vea los resultados. Eso fue lo que hicimos ayer. Correcto, cuando poníamos virtual decía come como un lobo, como un pez, come como un animal. Analícelo y explico. Le puse esta siguiente, ¿ya?, que es la explicación, para que la tengan presente y la vean, porque a veces se explica y no se entiende bien. Aquí la tienen en blanco y negro. Bueno, mentira, en amarillo y negro. Dice, el colocar virtual al método come en la clase base hace que el enlace de los objetos creados para las clases derivadas se haga en tiempo de ejecución y no en el tiempo de compilación. Y por tanto, al invocar los métodos come de cada uno de estos objetos, en este caso de acá, se ejecutan esto y no el de la clase base. Vea que al reservar memoria dinámica para cada objeto instanciado a la clase correspondiente, se está vinculando en tiempo de ejecución estos objetos con sus clases. Recuerde que el operador new reserva memoria para un tipo de dato en específico. Y el tipo de dato en específico, cuando asignado a la memoria, ¿quién era? Era en este caso la clase. Recuerden que la clase es un tipo de dato. Y aquí esto que aparece acá, vea sentencia new delete en T4, en tema 4. Vamos entonces hoy a ver lo que son clases y funciones selladas. Cuando yo coloco una clase, después que declaro la clase y le pongo final, acá, esto indica que está sellada. ¿Qué quiere decir sellada? Sellada quiere decir que ninguna otra clase puede derivar de esta clase. Esto pone fin a la herencia virtual. ¿Correcto? O sea que cuando yo digo una clase que está al final, le pongo final, quiere decir que ya nadie a partir de ahí puede heredar de esa clase que está ahí. O sea, si además de eso tengo una clase derivada acá, y le pongo esa clase derivada final, una clase que derive de esa clase derivada no puede hacerlo, aunque sí puede hacerlo de la clase base, por supuesto. Pero esto hace que se detenga o se finalice la herencia virtual. ¿Sí? Dice que en este caso aquí, final,
me está diciendo que este señor que está aquí ya no puede ser heredado. Ponerlo aquí más grande, porque en definitiva, vamos a hacer el ejemplo al final. ¿Qué pasó acá? Acá, entonces en este caso que está acá, este señor que está acá ya no puede heredar. Ya aquí, a partir de ninguna otra clase puede heredar de clase 1. Dice acá. Aquí, una clase sellada es lo que le decía, no puede ser heredada. Si yo digo class 2, public class 1, me dice error, class 1 tiene ya una clase con un final como clase base y por lo tanto no puede ser heredada. Miren el mensaje, no se puede usar un tipo de clase final como clase base, o sea que no puedo heredar de ella. Eso es lo que me dice. Ahora, sin embargo, aquí, una clase sellada puede ser instanciada. En este caso que está acá, instanciando a la clase sellada, clase 1, mírenlo ahí. Yo puedo instanciar. Entonces aquí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí clases selladas. Proyecto. Una solución, como siempre. Estamos trabajando en una aplicación de consola. Siguiente. Vamos a ponerle acá clase sellada. Y estáticas. Clases selladas y aquí vamos a ponerlo en el escritorio. Vamos a crearla. Acá. Aquí. Voy a ponerle using. Using el page. Aquí la esto aquí me aquí la system. Vamos a Listo. Entonces aquí vamos a crear una clase, por ejemplo, proyecto, vamos a agregar una clase, esa clase aquí le vamos a poner clase 1, que va a ser la clase base, aceptar, y aquí esa clase 1, vamos a ponerla aquí, final, correcto. Class 1, final, indica que está sellada. Aquí, final, está sellada. Esto que está acá. Final indica que la clase está sellada. Entonces, en este caso que está acá, si pongo acá, este mismo ejemplito que está acá, vamos a ponerle Virtual Boy M1 y Boy M2, Control C, Tab aquí, le pegar, vamos por supuesto a arreglarlo, esto aquí no puede estar, y esto aquí tampoco puede estar. Tiene un método virtual M1 y un método que no es virtual M2. Voy a crear acá, bueno, desde main puedo hacerlo ya. Desde main aquí le voy a agregar acá, entonces numerar include y aquí es clase 1.h. Entonces acá, si pongo aquí clase 1, aquí está clase 1, correcto.
y le pongo acá OBJ, eso estoy instanciando OBJ la clase 1, sé que puedo instanciarla, no hay error en eso. Y por supuesto puedo acceder OBJ punto acá, perdón, aquí es OBJ punto, puedo acceder ahí, espérense, tengo que ponerlo aquí. Dentro, aquí no puedo ponerlo acá, tengo que, nos están llegando más bailadores. Entonces acá, puedo colocar acá, ¿qué pasó aquí? Aquí, entonces, en este caso, si quiero, que puedo crear otra clase acá, clase 1, instancio acá, porque esta clase 1, aunque es sellada, final, está sellada, yo puedo en este caso instanciar un objeto a ella. Aquí está, y está instanciado ese objeto. ¿Correcto? A través de ese objeto puedo acceder a los métodos públicos. En clase 1 no había puesto ningún método público, por eso me salió. Hay un error, pero aquí puedo ponerle public. Y ahora sí, aquí ya en clase sellada, acá vamos a guardar todo. Aquí puedo poner OBJ y puedo acceder ahora a M1 o a M2. Correcto, cualquiera de los dos puedo acceder. Aquí M1, gran void, OBJ M2, OBJ.M2. No, acceder. Que puedo acceder lo mismo de ahí que de otra clase que yo creé por acá. Puedo crear otra clase y de esa clase puedo llamar a eso. Lo que no puedo hacer es instanciarla. Entonces, si yo creo aquí clase 2, proyecto, ¿ya? Agregar la clase y le agrego aquí clase 2, clase base y le quiero poner aquí clase 1 y le digo aceptar, me va a dar un error. Ahí está. Y ese está el error. Final indica que la clase está sellada. No se puede usar un tipo de clase final como clase base. El error que le mostré yo allí ya. Entonces no puedo hacer esto que aparece acá. ¿Listo? Voy a quitar eso que está ahí. Clase 2, pero desde clase 2 sí puedo instanciar a clase 1. Correcto, aquí puedo decir lo siguiente. Si tengo un método aquí, bueno, puedo decir clase 1, VJ, lo puedo instanciar. Aquí si tuviera cualquier método, void, M3, aquí, puedo decir entonces en este caso OBJ, punto, y aquí aparece M1 y M2 igual. M1 puedo instanciar y puedo acceder a los miembros públicos de clase 1. ¿Correcto? Entonces eso es una clase sellada. Mira acá. Eso era la clase sellada. Ahora, no puede ser heredada lo mismo que acabo de hacer, que no se puede usar un tipo de clase final como clase base, y lo otro era que sí podía ser instanciada, le instancié OBJ y después le puse, bueno, HD a los miembros. Una clase, aquí resumen, una clase sellada puede ser instanciada, una clase sellada no puede ser heredada. Ahí está lo que le decía yo al inicio. Una clase derivada puede tener la herencia virtual declarándolo final, es decir, sellada. En resumen, sellada. ¿Listo? Entonces aquí podemos método sellado.
Cuando se tienen métodos polimórficos, o sea que son sobrescritos, tengo virtual en la clase base y tengo en este caso sobrescrito en una clase derivada, pero yo no quiero ya que nadie pueda acceder a este método sobrescribiendo en una clase derivada. Fíjense que este dice public class. Aquí le pongo final, ¿correcto? Y entonces en este caso que está acá, este que heredó esta clase que está aquí no puede usar este señor que está acá, porque este señor ya no permite que se sobrescriba. Cuando se tiene métodos polimórficos y se quiere impedir que otras clases derivadas puedan usarla como tal, o sea que este método, recuerden que el método polimórfico, si yo declaro aquí virtual, entonces en este caso yo puedo sobreescribirlo acá, ¿correcto? Con el mismo nombre para que, como les decía anteriormente, se haga el enlace, en este caso, en tiempo de ejecución y de acuerdo al objeto que se esté utilizando, sea el método llamado. Depende del método llamado, si se compiló en tiempo de ejecución, aquí estoy llamando en ese caso. Entonces, en este caso que está acá, yo puedo decir que el método es final y ya esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en este caso me dijo, ya no puedes utilizar este método porque fíjense que está derivado de clase 1 y clase 1 le puso final, ¿correcto? Y si le pongo, a este no le pongo final. Si no le pongo, puedo hacer esto, pero si a este que está acá le pongo final aquí, si le pongo final aquí, este sí puede heredar de este porque no tiene, pero una que derive de clase 2 no puede utilizar de nuevo el método F1. Tiene que ir y derivar de clase 1 que sí lo permitiera. Entonces, las características de este modificador final son las siguientes. Se puede aplicar a método, indica que las clases que hereden de esta no pueden sobreescribir dicho método. Mire, cada vez que pongo final ya no puedo sobreescribir my method. Y la clase impide la extensión de clase, o sea, no se puede heredar de ella, detiene la herencia virtual. Eso es lo que hay con relación a clases selladas. Vamos a ver cómo utilizamos los miembros static en C++. ¿Qué son los miembros static? ¿Cómo usar static en C++? ¿Cuáles son las variables estáticas locales? ¿Cómo puedo hacer variables estáticas locales? Constantes estáticas y métodos estáticos. ¿Okay? Vamos acá. Vamos a una pequeña introducción. Igual que la palabra cons, el modificador estático trae confusiones, por lo que se puede utilizar en varios contextos en C++. Se pueden declarar estáticas las funciones y los métodos, funciones y procedimientos. Serían procedimientos en conjunto conforman los métodos. Funciones y procedimientos conforman los métodos en C++. Las variables pueden estar estáticas dentro de funciones, métodos, clases y a nivel global. Ahora, ¿qué hace eso? Variables estáticas locales. Lo más común es declarar una variable local estática. ¿Qué pasa con esto? Recuerden que cuando usted no declara, este señor que está acá, si no declara esto estático y pone int variable estática, bueno, variable igual a 4, cuando termina este método, cuando ya este método terminó, o sea que ya retornó a quien lo invocó, entonces toda la zona de memoria que tenía todas estas variables que estaban en el stack se liberan. Como dice, se destruyen esas variables. Entonces el valor de referencia, la variable estática, no se pierde aunque se encuentre dentro del alcance. Es decir, cuando el programa haya salido la función o del método en la que la variable fue definida. Esta diferencia una variable estática de una variable no estática, la no estática cuyo valor se pierde al final de la función. ¿Se recuerda? Cuando yo tenía una función, para poder retornar el valor que se mantuviera, tenía que pasarle la dirección. Si no, se perdía la variable esa que está ahí. Entonces, en este caso, si yo tengo una variable declarada, puedo tener muchas variables declaradas dentro de un método, ¿correcto? Fíjense que en mi función o método tengo muchas variables declaradas ahí. Una vez que se termina de ejecutar esa función o ese procedimiento, se liberan todas las zonas del stack que ocupaban esas variables. Se pierden en este caso. Pero si usted pone static, permanece como si fuera global.
durante toda la ejecución del programa permanece esa variable que tiene el modificador estático. Constante estática, esto es muy específico. Esto es para que buena práctica de utilizar constante en lugar de este de aquí. Recuerde que esto es para definir constante, muy típica de C++. Se puede definir también como lo hacía el C#, que decía usted cons, la variable con, aquí, como esta, cons int var igual a 5. Correcto, porque si pone define aquí, puede ser, usted recuerda que ponía define, entonces ponía var, define var, que era constante. Y entonces, en este caso, define var igual a 5. Cuando usted ponía esto que está acá, a ver, ponerlo aquí. Cuando usted pone esto aquí, no, dentro de 20 era. Define, aquí está. Define, y usted ponía x igual a 5. No se pone nada más. No se pone ni punto y coma. Ahora, este 5 lo que me dice, ¿qué cosa es eso? Ese 5, ¿qué es? Entero. Puede ser doble. Es lo que me dice aquí. Cuando usted pone define, ya que las constantes llevan un tipo, 5 puede ser un entero, un carácter, un float, siempre, pero es un dato, ¿correcto? En este caso que está acá, entero, float, doble, ¿qué tipo es? Entonces, lo mejor es poner en este caso cons, la cons o static. Cuando se pone static, aquí siempre va a ser de tipo entero. Es una buena práctica utilizar constantes estáticas en lugar de macros numeral define, ya que la constante lleva un tipo, 5 puede ser un entero, un carácter, un float, pero un dato. Vamos a ver este que está acá. Los métodos de clase también pueden ser estáticos. Declarar un método estático implica que este método solo puede utilizar miembros estáticos de la clase. Solo puede utilizar miembros estáticos de la clase. Vean ustedes aquí que estoy poniendo una variable estática que es var1, una variable no estática que es var2. Pero si yo pongo static void m1 es un método estático, y si pongo var1 igual a 5, perfecto, porque var1 es estático. Pero si pongo var2 igual a 5, me da un error de compilación porque var2 no es estática. O sea que un método estático solo puede hacer uso de miembros estáticos, mientras que un método no estático puede hacer uso de variables estáticas y de métodos no estáticos. De métodos estáticos y variables estáticas. Y variables también no estáticas. Esto, vamos a ver esto. Vamos aquí a declarar la variable mi clase. Vamos a agregarla. Proyecto, agregar clase, y es mi clase. Aceptar. Vamos a poner acá en mi clase. Vamos a ponerle todo esto. Acá. Este de aquí mi clase ya está ya. Copiar. C. Aquí. Y aquí, fíjense, aquí me va a dar error de compilación. Var2 es una variable no estática. Y entonces, en este caso, un método estático solo puede utilizar, en este caso, miembros, variables estáticas. Por lo tanto, var2 no es estática, no puede usarlo. Correcto. En el comentario. Esto es un error. Y en este caso, void2, en este caso un método no estático, puede usar variables y métodos estáticos. Por ejemplo, en este caso que está aquí, este método puede invocar a M1, que M1 es estático, y puede usar la variable var1, que también es estática. Pero además puede usar la variable var2, que es no estática.
O sea que un método no estático puede usar todo tipo de variables y todo tipo de métodos, estáticos y no estáticos. Mientras que si el método es estático, solo puede utilizar miembros estáticos, que son métodos estáticos o campos estáticos. Y eso sería toda la materia que nosotros tenemos señalada en este módulo que está acá.